La familia que cenó con los muertos. La vieja casa de los Harlow se alzaba sobre una colina rodeada de árboles que crujían con el viento. La familia había celebrado allí cada día de acción de gracias durante generaciones. Aquella noche, el ambiente se sentía distinto, más pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de presencias invisibles. Las velas sobre la mesa temblaban, proyectando sombras que parecían moverse por voluntad propia. Los platos ya estaban servidos y el aroma de la cena llenaba cada rincón, pero había un silencio inquietante que ningún miembro de la familia podía ignorar. La abuela Agnes fue la primera en notar que algo no estaba bien. «¿Quién puso ese plato extra?», preguntó, señalando un asiento vacío al final de la mesa. Nadie respondió. Los Harlow intercambiaron miradas incómodas. Todos sabían que no había ningún invitado ausente y, sin embargo, la silla crujía como si alguien invisible estuviera acomodándose en ella. El tío Richard intentó bromear para aliviar la tensión, pero su voz sonaba forzada y vacilante. El aire en la habitación se volvió más frío y cada respiración parecía pesar más que la anterior. A medida que pasaban los minutos, la sensación de ser observados aumentaba hasta volverse insoportable. La abuela recordó historias antiguas de la familia, de parientes que habían muerto en esa misma casa. Según los relatos, algunos regresaban cada cierto tiempo para asegurarse de que la tradición se cumpliera. Nadie se había tomado esas advertencias en serio, hasta esa noche. El primer incidente ocurrió con los cubiertos. Uno de los tenedores se movió solo sobre la mesa, deslizándose hacia el plato extra. Todos los presentes contuvieron la respiración. Ninguno se atrevió a tocarlo, pero sabían que alguien o algo estaba allí. Un susurro tenue recorrió el comedor, como un viento que parecía decir palabras indescifrables. La abuela se estremeció y apretó su silla con fuerza. Intentó convencer a todos de que solo era su imaginación, pero los ojos de cada Harlow reflejaban miedo. Los platos de los demás comenzaban a enfriarse rápidamente, mientras que el del asiento vacío permanecía tibio. Era imposible de explicar, y cada intento de racionalizar el fenómeno solo aumentaba la sensación de peligro. La familia estaba atrapada entre la incredulidad y el terror. De repente, la linterna de la chimenea parpadeó, proyectando una figura oscura detrás de la mesa. Todos se giraron, pero no había nadie allí. Sin embargo, la silueta se reflejaba en los ventanales como si alguien invisible se hubiera levantado de su asiento. El abuelo Thomas fue quien intentó tomar control. «¡Todos tranquilos!», gritó. «Nada de esto puede hacernos daño». Pero sus palabras sonaron huecas. La figura detrás de la mesa parecía crecer y encogerse al mismo tiempo, como si estuviera hecha de sombras vivientes. Cada respiración se volvió más pesada y un escalofrío recorrió la espalda de cada miembro de la familia. La abuela Agnes se levantó lentamente, temblando, y se acercó al plato extra. Quiso tocarlo con un dedo, pero algo invisible la detuvo. Sintió un toque frío como hielo recorrer su mano, y un escalofrío se le subió por el brazo hasta llegar al corazón. El tío Richard dio un paso atrás y tropezó con la alfombra. La sombra se movió de manera imperceptible hacia él, y por un instante, el frío en la habitación se volvió tan intenso que podía ver su aliento condensarse. El miedo paralizó a todos. Mientras la tensión aumentaba, los cuchillos sobre la mesa comenzaron a vibrar. Uno de ellos salió disparado hacia el aire y cayó de manera precisa sobre el plato extra sin causar daño, pero dejando claro que la entidad no estaba jugando. Cada movimiento era calculado, como si disfrutara del terror que provocaba. En ese momento, la abuela Agnes recordó un antiguo ritual familiar. Según las historias, dejar un lugar para los muertos podía invocar su presencia si se hacía incorrectamente. El plato extra había permanecido allí sin ofrecer respeto ni oración. Tal vez eso había despertado algo que dormía hacía siglos. El miedo se volvió insoportable cuando la figura comenzó a emitir un sonido bajo y gutural. No era un grito ni una voz humana, era un murmullo que parecía recorrer los huesos de cada Harlow. La familia retrocedió, pero cada paso los acercaba más a la mesa y a la entidad que los acechaba.
El primero en colapsar fue el primo Daniel. Se quedó rígido frente a la silla vacía, temblando, con los ojos abiertos pero sin ver nada. Un suspiro frío se sintió en su nuca y un escalofrío recorrió su columna. Era como si la muerte misma lo estuviera observando. «¡Todos, al círculo!», gritó Thomas, intentando organizar a la familia. «No debemos dejarnos dominar por esto». Todos se tomaron de las manos alrededor de la mesa, aunque la silla vacía continuaba vibrando y temblando con cada respiración que parecía surgir de la nada. El frío era tan intenso que podían sentir el hielo bajo la piel. La sombra se inclinó hacia la mesa y por un instante su forma se volvió reconocible. Un hombre, luego una mujer, luego un niño. Cada figura parecía un antepasado fallecido, atrapado en esa entidad oscura y hambrienta de atención. El plato extra tembló levemente, como si alguien invisible comenzara a comer. Los Harlow comprendieron entonces que la entidad estaba formada por los espíritus de los muertos de su propia familia. Cada alma estaba allí, arrastrada por la tradición que ellos mismos habían mantenido durante siglos. La historia de sus antepasados no era solo un recuerdo, era una maldición viva. En ese instante, un viento súbito apagó las velas, dejando la habitación en penumbra total. La familia contuvo la respiración, temiendo que algo fuera a emerger de la oscuridad. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido, como si la muerte misma hubiera descendido sobre ellos. Los cuchillos comenzaron a moverse nuevamente y los tenedores saltaron del plato de manera imposible. La abuela gritó y la entidad respondió con un susurro que parecía decir su nombre. Cada Harlow sintió que la presencia estaba dentro de ellos, no solo frente a ellos. Las figuras continuaron multiplicándose alrededor de la mesa. Ahora se veían reflejadas en las ventanas y en los espejos, rodeando a los vivos. La familia comprendió que no podrían escapar simplemente huyendo. La entidad los había atrapado en la habitación, vinculados por sangre y tradición. La abuela Agnes recordó entonces que había un modo de calmar a los espíritus, ofrecerles un tributo respetuoso. Con manos temblorosas, tomó pan y vino del centro de la mesa, levantándolo hacia el plato vacío. La sombra se inclinó lentamente hacia ella, como si lo estuviera evaluando. El abuelo Thomas comenzó a recitar oraciones antiguas que había aprendido de niño. La voz de cada Harlow se unió en un cántico, intentando apaciguar a los espíritus que habían sido llamados sin respeto. El aire comenzó a moverse, menos opresivo, pero la figura seguía allí, inmóvil y amenazante. Si esta historia te está causando escalofríos, recuerda darle me gusta y suscribirte a mi canal Historias de Terror en YouTube y Spotify. Así podrás seguir disfrutando de relatos paranormales como este. La sombra se retiró lentamente, aunque no desapareció. Su forma permanecía borrosa sobre la silla vacía, observando a los Harlow con una paciencia infinita. La familia comprendió que la noche no había terminado y que la cena apenas comenzaba. Mientras la abuela colocaba nuevamente los cubiertos, un golpe sordo resonó desde el piso superior. Era como si alguien caminara lentamente por el pasillo, aunque la casa estaba vacía. Cada Harlow se miró entre sí, sabiendo que lo peor aún estaba por venir. La noche se volvió interminable. La entidad parecía alimentarse del miedo que surgía de cada pensamiento. Los ojos de los Harlow no podían apartarse del asiento vacío, y cada pequeño movimiento en la casa hacía que sus corazones latieran con fuerza desbocada. La historia que empezó como una cena familiar había devenido en una confrontación con los muertos de su propia sangre. Y aunque intentaban mantener la calma, sabían que no podrían ignorar la silla vacía por mucho tiempo. La noche avanzaba lentamente, y la tormenta que azotaba la colina hacía que los árboles golpearan los ventanales con un sonido metálico. La familia Harlow permanecía reunida alrededor de la mesa, incapaz de apartar la mirada del plato extra. La presencia de los muertos se volvía más tangible a cada minuto que pasaba. La sombra que ocupaba la silla vacía comenzó a tomar forma más definida. Ahora parecía una figura completa, con un rostro que recordaba vagamente a un ancestro Harlow que nadie había conocido. Sus ojos brillaban con un resplandor apagado,
y la respiración de la familia se volvió irregular. El abuelo Thomas intentó hablar, pero la voz se le quebró. La entidad levantó la mano y un viento frío recorrió la sala, apagando todas las velas restantes. Cada rincón de la habitación se llenó de sombras que imitaban las formas de los miembros de la familia. Uno de los primos retrocedió y chocó con una silla. La figura se inclinó hacia él y por un instante pudo ver los rostros de todos los Harlow que habían muerto en la casa durante generaciones. Cada uno parecía observándolo con hambre silenciosa, esperando algo que solo ellos sabían. El tío Richard trató de encender una lámpara eléctrica, pero la luz salió distorsionada. Mostraba imágenes de figuras humanas moviéndose lentamente entre los muebles. Ninguno podía moverse de su lugar, como si la sombra los mantuviera atrapados con hilos invisibles. La abuela Agnes comprendió que no bastaría con oración ni cánticos. La entidad se alimentaba de la tradición misma, del hecho de que cada año dejaban un lugar para los muertos. La cena se había convertido en un ritual que ellos mismos habían invocado sin saberlo. La sombra comenzó a moverse lentamente por la mesa, tocando los platos de los vivos. Cada toque provocaba un escalofrío que recorría toda la columna vertebral de quien lo sentía. Los cubiertos vibraban y caían, y la comida desaparecía de manera inexplicable, como si alguien invisible la consumiera. Los Harlow se dieron cuenta de que no podían apartar la vista del plato extra. Cada intento de mirar hacia otra dirección era en vano. La figura los atraía hacia sí con una fuerza que iba más allá de lo físico. Sus mentes luchaban por entender la situación, pero el terror se apoderaba de cada pensamiento. El abuelo Thomas decidió levantarse y acercarse a la silla. Con manos temblorosas intentó tocar el respaldo, pero la sombra reaccionó de inmediato. Se inclinó hacia él y un frío intenso recorrió su brazo hasta llegar al corazón. Casi cayó desmayado por la fuerza de la presencia. Uno de los primos gritó cuando vio cómo la sombra adoptaba su propia forma. Era idéntico a él, pero con los ojos hundidos y un rostro gris. El reflejo de la figura en el ventanal mostraba que podía duplicar a cualquier miembro de la familia, atrapando su imagen en la oscuridad. El miedo se volvió insoportable cuando la entidad comenzó a susurrar nombres de familiares que ya habían muerto. Cada palabra resonaba con una cadencia que erizaba la piel. Los Harlow comprendieron que la sombra no solo quería compañía, quería su miedo, su energía vital. El aire se volvió espeso y la respiración difícil. La abuela Agnes reunió valor y habló en voz alta. Debemos ofrecerles respeto, debemos darles lo que merecen. Las sombras se detuvieron por un instante como evaluando la sinceridad de sus palabras. Cada Harlow colocó un objeto personal sobre la mesa como tributo, fotos, joyas y cartas antiguas. De repente, la figura central se levantó de la silla con un movimiento silencioso. Comenzó a caminar lentamente entre los miembros de la familia, como si estuviera juzgando su devoción. Cada paso hacía que el frío aumentara y que los muebles temblaran bajo un peso invisible. Uno de los primos trató de escapar, pero la puerta principal se cerró con un golpe seco. La casa estaba sellada. La familia comprendió que no habría salida hasta que la entidad decidiera permitirlo. El ancestro tomó forma nuevamente y se inclinó hacia la mesa. Sus ojos brillaban con un fuego apagado y su voz retumbó en la habitación. Si desean sobrevivir, deben demostrar su respeto. La tradición no es un juego. Los Harlow no tuvieron opción más que seguir sus instrucciones. Tomaron los platos, partieron el pan y compartieron cada bocado simbólicamente con la silla vacía. El frío comenzó a ceder lentamente y las sombras menores alrededor de la habitación retrocedieron un poco. La familia sintió un alivio temporal, pero sabían que la amenaza seguía ahí, acechando. La entidad central permanecía firme, observándolos, midiendo cada gesto. La abuela recordó una vieja advertencia: nunca mirar directamente a los ojos de los muertos. Sin embargo, la sombra comenzó a acercarse y la obligó a sostener su mirada. Por un instante, vio rostros de parientes desconocidos, todos muertos en la casa, todos atrapados en la silla vacía. El tío Richard perdió la calma y gritó. La entidad reaccionó estirando un brazo que parecía hecho de humo y sombras. Por un momento, pareció tocarlo, pero se detuvo antes de hacer contacto directo.
Los Harlow comprendieron que la fuerza principal podía lastimarlos si así lo deseaba. La abuela tomó una respiración profunda y comenzó a recitar un cántico antiguo que hablaba de paz y respeto por los muertos. La entidad escuchó en silencio, inclinando su figura lentamente hacia el centro de la mesa. Cada palabra parecía calmarla un poco, aunque no desapareció. El ancestro hizo un gesto con la mano y todas las sombras menores se retiraron hacia la silla vacía. La habitación quedó más ligera, aunque todavía cargada de tensión. La familia sabía que habían ganado tiempo, pero la entidad no había abandonado sus intenciones. El tiempo parecía detenerse mientras la familia continuaba la cena simbólica. Cada bocado dado a la silla vacía era una oración silenciosa. Cada mirada dirigida a la entidad era una súplica para sobrevivir a la noche. Si te está manteniendo al borde del asiento, recuerda darle me gusta y suscribirte a mi canal Historias de Terror en YouTube y Spotify. Así no te perderás la conclusión escalofriante de esta historia. La sombra volvió a tomar forma humana y caminó lentamente hacia el ventanal. Por un instante, la familia creyó ver un gesto de aprobación. Luego, se detuvo y se desvaneció parcialmente, como si hubiera regresado a otra dimensión. El abuelo Thomas comprendió que la entidad estaba ligada a la silla vacía y al acto de la cena. Mientras mantuvieran la tradición y ofrecieran respeto, no serían devorados por el terror. Pero cualquier distracción o falta de reverencia podría reactivar la furia de los muertos. La noche continuó y la tormenta afuera parecía sincronizarse con los movimientos de la sombra. Cada trueno resonaba como un latido. Cada relámpago iluminaba formas que desaparecían en la oscuridad. Los Harlow permanecían inmóviles, atrapados en una danza con los muertos que duraría hasta el amanecer. La abuela Agnes colocó el último objeto personal sobre la mesa, un reloj antiguo que había pertenecido a su madre. La entidad central lo tomó con una mano fantasmal y lo colocó sobre el plato extra. Por un instante, la familia pudo ver cómo los ojos del ancestro brillaban con un resplandor tenue de aprobación. El frío disminuyó levemente y las sombras que habían rodeado a los Harlow comenzaron a disiparse lentamente. La entidad central permanecía, pero su forma era menos amenazante. Los Harlow comprendieron que habían sobrevivido a la primera prueba de la noche. Sin embargo, la sensación de ser observados nunca desapareció. Cada crujido en el piso, cada sombra fugaz, les recordaba que los muertos seguían ahí, cerca, esperando. La familia se dio cuenta de que la tradición no era solo un acto de celebración, era un vínculo que los mantenía conectados con lo paranormal. Los Harlow continuaron su cena, ahora con más respeto y cautela. Cada palabra, cada gesto, estaba cargado de intención. La sombra observaba, silenciosa, midiendo su reverencia y su obediencia. El amanecer aún estaba lejos y la entidad permanecía cerca, silenciosa pero presente. La familia entendió que la verdadera prueba apenas comenzaba. Sobrevivir a la noche completa, con la certeza de que cualquier error podría ser mortal. La noche estaba en su punto más oscuro y la tormenta afuera parecía devorar todo sonido. La familia Harlow permanecía alrededor de la mesa, con el corazón latiendo aceleradamente. La entidad, la figura central de sombras, continuaba observándolos sin parpadear, inmóvil y amenazante. El abuelo Thomas intentó mantener la calma, pero podía sentir cómo el aire frío se espesaba a cada instante. La silla vacía parecía palpitar, como si respirara al mismo ritmo que ellos. Cada miembro de la familia comprendió que la prueba más difícil aún no había llegado. El tío Richard sintió un escalofrío recorrer su espalda y giró la cabeza para mirar hacia la cocina. Una sombra se deslizó por el suelo, moviéndose sin pies ni forma clara. Era como si la casa misma estuviera viva y conspirara para atrapar a los Harlow dentro de su propia tradición. La abuela Agnes se levantó lentamente, tomando su fe y coraje como escudos. Comenzó a recitar un cántico antiguo que mencionaba a los antepasados y pedía paz. La figura central se inclinó levemente hacia ella, como si escuchara, evaluando la sinceridad de sus palabras y su devoción.
El primo Daniel gritó cuando vio cómo las sombras menores comenzaron a rodearlo. Intentó retroceder, pero el aire parecía atraparlo. Era como si las paredes mismas lo empujaran hacia la mesa y la silla vacía, asegurándose de que ningún Harlow escapara sin cumplir la tradición. El abuelo Thomas tomó la mano de la abuela Agnes y se acercaron juntos a la silla vacía. Con voz firme, hablaron a la entidad, ofreciendo un tributo verbal a cada miembro de la familia fallecido. La figura permaneció inmóvil, pero un leve resplandor comenzó a emanar de sus ojos oscuros. Una risa baja y gutural resonó en toda la casa. No era humana ni completamente espectral. Era una mezcla de voces, como si todas las generaciones de Harlow estuvieran susurrando a la vez. Los vivos sintieron cómo sus corazones se contraían y un frío intenso recorría cada rincón de sus cuerpos. El tío Richard tomó valor y colocó una foto antigua de los primeros Harlow sobre el plato extra. La figura se inclinó y tocó la foto con su mano fantasmagórica. En ese instante, el aire se volvió más ligero, pero el peligro no había desaparecido. La entidad había aceptado el tributo, pero su vigilancia continuaba. El abuelo comprendió que la sombra se alimentaba del miedo, pero también del respeto y la tradición. Cada gesto, cada palabra, era evaluado con precisión. Si algún Harlow fallaba, la entidad no dudaría en reclamar su alma para llenar el vacío de la silla vacía. La abuela Agnes recordó una advertencia: nunca apartar la vista de la figura hasta que la noche haya pasado por completo. Cada intento de mirar hacia otra dirección sería interpretado como falta de respeto. La familia se obligó a mantener la mirada fija, con el corazón latiendo a 1000 por hora. De repente, un fuerte golpe retumbó desde el piso superior. Las sombras menores comenzaron a danzar alrededor de la mesa, formando figuras humanas grotescas que imitaban a cada miembro de la familia. El terror se volvió insoportable y varios Harlow comenzaron a temblar de manera incontrolable. El ancestro principal se levantó lentamente de la silla, extendiendo sus brazos espectrales hacia la familia. El aire se volvió tan frío que parecía cortar la piel. Los Harlow comprendieron que aquel momento definiría si sobrevivirían a la noche o serían atrapados para siempre. El primo Daniel cayó de rodillas, temblando y gritando. La figura se inclinó sobre él y por un instante pudieron ver cómo sus ojos se volvían negros, reflejando las almas de los muertos que formaban la entidad. Un escalofrío recorrió a todos los presentes, dejándolos paralizados de miedo. El abuelo Thomas levantó la voz con todas sus fuerzas y dijo: «Respetamos la tradición, honramos a nuestros muertos». La entidad se detuvo, como si evaluara la veracidad de sus palabras. Por un breve momento, la casa quedó en silencio absoluto. Los Harlow respiraron con dificultad, sabiendo que ese instante podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. La abuela Agnes colocó una vela encendida junto al plato extra. La luz parecía atraer a la entidad y suavizar su forma oscura. Las sombras menores se retiraron lentamente hacia la silla vacía y la figura central permaneció allí, imponente, pero menos agresiva. El tío Richard aprovechó el momento para recitar una oración de protección que su madre le enseñó. Las palabras resonaron en toda la casa y un calor ligero comenzó a reemplazar el frío intenso. La familia entendió que la fe combinada con la tradición era la única forma de sobrevivir a la entidad. Si estás disfrutando de esta historia aterradora, dale me gusta y suscríbete a mi canal Historias de Terror en YouTube y Spotify. No te pierdas el desenlace final, donde el terror alcanza su punto máximo. La entidad comenzó a desvanecerse lentamente, aunque su presencia aún se sentía. La silla vacía parecía menos amenazante, pero la familia sabía que la prueba no había terminado. Cada Harlow comprendió que su supervivencia dependía de mantener la devoción y el respeto durante toda la noche. El abuelo Thomas tomó la mano de cada miembro de la familia y los condujo en un último cántico de unidad y respeto. La abuela Agnes ofreció un último tributo simbólico sobre el plato vacío. La figura central se inclinó y permaneció inmóvil por varios minutos, como evaluando su compromiso. De repente, un relámpago iluminó la habitación
mostrando por un instante las formas de los muertos de la familia alrededor de la mesa. Parecían sonreír, no con malicia, sino con una aprobación silenciosa. La entidad principal retrocedió hacia la silla vacía, menos amenazante, pero aún presente. La familia respiró aliviada, aunque el terror todavía estaba latente en sus mentes. Comprendieron que el Día de Acción de Gracias no sería nunca más una celebración simple. Era un ritual de respeto y supervivencia. La entidad los había probado y ahora, por el momento, los dejaba vivir. La tormenta afuera comenzó a disminuir y la luz de la luna iluminó la casa, mostrando las sombras que se retiraban lentamente. Los Harlow comprendieron que habían sobrevivido a la noche más oscura de su historia familiar, pero sabían que la silla vacía seguiría esperando cada año. Cada miembro de la familia sintió un alivio parcial, pero la conciencia de que los muertos aún vigilaban los acompañó durante días. La entidad no se había ido completamente. Había vuelto a su dimensión, pero su conexión con la tradición permanecía intacta. El amanecer finalmente llegó y la casa quedó en silencio absoluto. La cena estaba intacta, pero el plato extra mostraba señales de haber sido utilizado. Los Harlow comprendieron que los espíritus de su familia habían estado presentes toda la noche, asegurándose de que la tradición se cumpliera de manera correcta. El abuelo Thomas susurró: «Nunca olviden el respeto por los que vinieron antes que nosotros». La abuela Agnes asintió, comprendiendo que cada día de Acción de Gracias, un vínculo invisible los conectaría con los muertos de su linaje. La familia sabía que mientras mantuvieran la tradición con devoción, podrían sobrevivir a la noche, pero siempre con miedo. La silla vacía permanecía allí, silenciosa y oscura, como un recordatorio constante de la presencia que aguardaba cada año. Cada día de Acción de Gracias, el terror podría regresar si la tradición no se cumplía al pie de la letra. El último suspiro de la noche pareció provenir de la misma entidad. La familia entendió que la prueba había terminado por esta vez, pero la conexión con los muertos sería eterna. Cada generación de Harlow tendría que enfrentar la silla vacía con respeto, miedo y obediencia. Si esta historia te mantuvo al borde del asiento, recuerda darle me gusta, suscribirte a mi canal Historias de Terror en YouTube y Spotify y seguirnos para más relatos paranormales que te helarán la sangre. Cada historia es un viaje al más allá y tú puedes ser parte de él. La familia Harlow nunca volvió a mirar el Día de Acción de Gracias de la misma manera. La tradición se mantendría viva y la silla vacía continuaría esperando, silenciosa y oscura, lista para la próxima cena con los muertos.